Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, otro video más donde vamos a hacer entre todos patria. En este caso vamos a hacer patria grande, porque tengo invitado al doctor Wilmer Armando de Pablos. Ha sido diplomático, es especializado en comunicación. Creo, si no me equivoco, que también está a cargo de la formación y doctrinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Wilmer, bienvenido a Periodismo Patriótico. Bueno, primero que nada, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, mi saludo y mi abrazo al pueblo argentino, ¿no? Y con especial énfasis, por supuesto, a la provincia de Formosa, donde te encuentras allí en frontera con el Paraguay, ¿no? Estaba leyendo acerca de la historia, más de 2 siglos, de 1874, y realmente, además de hermoso, ¿no? Y de todo un potencial allí en la zona, es interesantísimo, importantísimo. Efectivamente, soy abogado, especialista en distintas áreas del derecho. También he sido un diplomático al frente de una embajada de Venezuela en Eslovenia, en lo que era la antigua República Yugoslava en Europa Central. Y además de esto, me dedico, al igual que tú, trabajo extraordinario y excelente al análisis internacional de la geopolítica en el marco del nuevo mundo multicéntrico y pluripolar. Y, por supuesto, no puede haber forma posible de hacer el trabajo sin una visión de la comunicación política. Efectivamente, soy miembro y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y realmente la vicepresidenta del partido, amiga además del área de formación y doctrina, es nuestra camarada Tania Díaz, a quien he tenido el honor también de acompañar en otros espacios cuando ha ocupado la vicepresidencia en el área internacional o ha ocupado la vicepresidencia en el acto, en el área comunicacional, porque ella siempre ha sido una mujer del partido, del proyecto y además muy, muy activa. Entonces esto último lo hago como una salvedad porque realmente no ocupo ninguna posición dentro de la estructura más que la militancia. Y por supuesto, trabajo cercano al partido porque el Seguro. partido más grande de toda América Latina es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es, Ay, por ay. supuesto, Ahí vamos, ah, ahí vamos a estar en un problema, Wilmer. Porque nosotros desde el sur decimos que el partido más grande de América del Sur es el peronismo. Así que ahora ya entramos en problemas diplomáticos. ya entramos en nuestro primer conflicto, Ya pero no importa, empezamos mal ya. no importa porque como el primer objetivo, el objetivo fundamental es el nuevo mundo, ¿verdad? El mundo multipolar y el derecho a una vida más humana para nuestra gente y nuestro planeta. El objetivo es el mismo, lo que tenemos que hacer es unir alianzas, no importa el número de militantes. No, seguro. Ahora, ¿qué cosas raras estás diciendo, Wilmer? Porque me hablas de un mundo multipolar, multicéntrico, y aquí en la Argentina, los medios hegemónicos y el gobierno nos hablan de un solo mundo que es el mundo anglosajón, occidental, que ahora nosotros defendemos los valores occidentales. Y uno dice, a ver, ¿cuáles son los valores occidentales? Y empezamos a ver Estados Unidos, Gran Bretaña, pero esos son nuestros enemigos. ¿Cómo nuestros enemigos? Pero si están ocupando una provincia argentina, que es Malvinas, territorio de la patria grande. Por lo tanto, quien ocupa tu territorio es tu enemigo.
supuesto. Y ahí estamos en una contradicción y desde Venezuela se ve un mundo muy diferente al mundo que lamentablemente estamos viendo los argentinos. Para entrar a hablar Bueno, de geopolítica. sí, lo primero que tenemos que recordar en este sentido, ¿no? Es que como nos enseñó aquel gran hombre estudioso de la geopolítica, Samir Amin, el egipcio aquel que nos acompañó hasta el año 2008, pero que dejó entre sus buenos libros, grandes obras, los monopolios del capitalismo, ¿no? Y Samir Amin nos enseña que entre esos 5 monopolios del capitalismo, el de la banca, la finanza, el de los recursos naturales, el de los militares, la guerra, el monopolio de las tecnologías, está también el monopolio de la comunicación. Y la comunicación occidental no es más que una estructura o estructuras que financian las corporaciones de la desinformación, que tiene laboratorios de guerra sucia y que además de esto tiene sus propios anclas. Y si no, tendríamos que preguntarnos por qué la psiquis del pueblo argentino en esa primera y segunda ronda que nosotros vimos y analizamos desde la Radio del Sur, que es uno de los aportes comunicacionales más extraordinarios que ha hecho Chávez en Venezuela y que nos dejó, acaba de cumplir 14 años, cuando analizamos todos estos procesos electorales, vemos cómo ese monopolio de la desinformación occidental afecta e influye las tendencias y el comportamiento en el voto, y por esa razón es que se podría solo explicar cómo más de 13 millones de argentinos votaron por el fascista, por el sionista que hoy tienen lastimosamente como presidente. Y citando al presidente Nicolás Maduro, entendemos por supuesto que hoy el pueblo argentino vive, ¿no? Y es dirigido por lo que él llamó realmente un error histórico de la América Latina. Un, er- un error histórico de la América Latina. Sí, aparte de ser un error, es parte de todo un proyecto que yo denominé, supe denominar en su tiempo en mi libro El Plan Cóndor Mediático, y que me quedé corto porque era mediático y judicial, porque después vino el lawfare, eh, pero bueno, ha tenido sus resultados positivos, indudablemente fueron mucho más inteligentes que el sector nacional para poder defender los intereses de la patria, y hoy estamos en esta situación. Y lo peor aún, y a esto quería preguntarte, es que Argentina acaba de tomar una posición muy rígida, muy firme, encolumnándose en este esquema de guerra mundial o de principio de guerra mundial, si bien ya estábamos de una guerra mundial bélica frente a frente, porque es la primera vez que Irán bombardea a Israel, y Israel responde a Irán, es el primer enfrentamiento directo. Pero Argentina, ni lerda ni perezosa, con Javier Milei se ha encolumnado detrás de la política de Israel, tomando parte en esta guerra y poniendo en riesgo nuestra propia soberanía nacional, cuando el enemigo nuestro es aquel que ocupa nuestro territorio, no ese continente lejano que tendrá sus conflictos, pero no tiene nada que ver con nosotros. En relación a Venezuela, ¿cómo es la postura de Venezuela con respecto a este conflicto que está en proceso y en desarrollo? Sí, bueno, por supuesto Venezuela tiene una diplomacia bolivariana de paz y siempre hemos llamado a la diplomacia, al diálogo, como el único mecanismo que, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, conforme a la tradición histórica de la doctrina bolivariana, hemos usado y utilizado a los fines de resolver conflictos en el ámbito internacional, ¿no? Y no podía ser otra la posición de Venezuela que llamar, por supuesto, a las partes en el sentido de diálogo, en el sentido de resolver los conflictos, dando la espalda, por supuesto, a ese otro monopolio del capitalismo, que es el monopolio bélico de las guerras,
que se utiliza como se hizo en el 29, como se hizo en el 2008 y como hoy se pretende hacer, abriendo y escalando en el Medio Oriente un conflicto en la región que permita, ¿no? Una vez más, el salvavidas para impedir la caída del último imperio sobre el planeta, que no es otro más que el imperio norteamericano, porque evidentemente, aunque le digamos imperio, sabemos que perdió todo prestigio a nivel internacional y que realmente lo que se le reconoce es que todavía es fuerte en el tema de las tecnologías, pero que ayer quedó desnudo ante el mundo sobre su gran potencial, entendiendo que tiene un potencial nuclear, cuando no fue capaz de salir al paso en defensa, por supuesto, de su aliado en el Medio Oriente, porque hablar del Estado sionista de Israel no es otra cosa más que hablar de Estados Unidos, porque como el mundo entero lo sabe, Israel no es un Estado, es una ficción creada por y con excusa después del 45 por los poderes fácticos imperialistas a los fines, por supuesto, de manipular la región en el Medio Oriente. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, nosotros acompañamos desde la diplomacia bolivariana de paz todo acercamiento, todo diálogo que permita impedir esta escalada que hoy Israel hace pública su intención de una respuesta contra Irán. Eso de verdad sería un golpe tremendo para la humanidad y sobre todo en la región nos pondría como en el ojo del huracán, dado que Venezuela tiene las reservas más importantes de petróleo en la región, a 4 horas en barco de las costas norteamericanas, pero además para nadie es un secreto que hoy el gobierno servil genuflexo de la República Cooperativa de Guyana, en la cabeza de Irfan Ali, responde a los intereses de las transnacionales, entre esas la ExxonMobil, y por supuesto vendrían por el petróleo que está en la zona en reclamación y por qué no en política no se puede ser ingenuo y esto agudizaría las relaciones en el sentido de la energía que necesitan para poder resolver los tres frentes. Antes de iniciar este conversatorio contigo, acaban de ser ratificadas las sanciones contra Venezuela, las infames medidas coercitivas unilaterales con la intención de arrodillar a nuestro pueblo en cara de un proceso electoral que está muy cercano al 28 de julio, porque el imperio norteamericano no puede aceptar que su Milei en Venezuela, María Corina Machado, una fascista conocida públicamente inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia y que además maneja un movimiento fascista llamado En Venezuela 20 Venezuela, que además no tiene la condición de partido porque no cumple con los requisitos frente a esa actuación de los poderes en Venezuela. El imperialismo norteamericano hoy, por supuesto, agudiza el clavar los colmillos contra nuestro pueblo, pero este pueblo es un pueblo valiente, noble, que jamás se arrodillará ante el imperio norteamericano. Ahora, Wilmer, aquí se vende, diríamos, la información de que esta candidata, que indudablemente representa los intereses norteamericanos en Venezuela, así como hubo una vez un autoproclamado presidente que fue reconocido por otro presidente de la derecha argentina como Mauricio Macri, lo recibió con honores aquí Guaidó, se dice de que, primero, cuando se habla de Venezuela, se habla del régimen de Venezuela. Ojalá los argentinos hayamos tenido tantas elecciones como tuvieron ustedes, pero se habla de un régimen. Y que ese régimen ha prohibido directamente, por ser un régimen autoritario, la participación de esta candidata en las próximas elecciones. ¿Por qué no puede participar esta señora en las próximas elecciones?
Bueno, el adjetivo de régimen, por supuesto, se utiliza para hacer referencia a dictaduras, ¿no? Así es. Y Es esta, como más, hablan del dijo, dictador Maduro. Son y, títulos y, de diario Clarín en la Argentina. y esta, como dijo aquel escritor argentino que se fue hace poco, eh, recuerdo que dijo que qué extraña dictadura era Venezuela, donde se hacían tantas elecciones. Vamos para la elección número 31, hemos celebrado 30 elecciones en los 22 años de proyecto revolucionario. Y de esas 30 hemos perdido dos elecciones. Perdimos en el periodo 2015-2020 el Parlamento, en el que, por cierto, María Corina Machado era diputada, pero además de eso perdimos una consulta constitucional donde se pretendía el presidente dar el paso de la revolución, el presidente Chávez el paso de la revolución económica en el año 2007. También la perdimos. Estamos En hablando que Venezuela, Chávez perdió esa elección y reconoció la sí, derrota. pero además por un margen ínfimo, Sí, sí, sí. irrisorio, muy pequeño, ¿no? Pero Pero además eso de, demuestra. claro, pero además de eso, fíjate, por ejemplo, que tuvimos la visita reciente del presidente Gustavo Petro y se reunió con el gobernador, en mi opinión, del estado más importante después de la capital, que es el estado Zulia, que está en manos de la oposición, y como ese estado hay otras regiones que están en manos de la oposición, igual hay alcaldías en manos de la oposición, pero cuando estos resultados les son favorables, no hay ataque, pero cuando les son adversos, entonces del relato comunicacional es desprestigiar el poder electoral en Venezuela. Saben ustedes que en Venezuela se rompió con la visión tripartita del poder y tenemos cinco poderes, y el poder electoral no está supeditado en modo alguno a estructura ni a sujeto, porque es un poder autónomo e independiente. ¿Cuáles son Y en los el cinco caso de poderes? el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial, que son los poderes tradicionales, el poder electoral, porque la expresión soberana del pueblo es la mayor expresión de la participación del poder popular, y por supuesto el poder moral, que lo integra la Fiscalía, lo integra la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, ¿no? Poder Entonces, moral. son los cinco. Poder moral, ajá, el poder moral está constituido por esas tres ramas del poder: el fiscal general, el contralor general y el defensor público, que es el defensor del pueblo. En el caso de María Corina, fue inhabilitada porque en su condición de diputada se presentó ante la Organización de Estados Americanos, asumió la condición de embajadora alterna de un país extranjero, en ese caso fue de Panamá, para solicitar la intervención armada contra su propio país. De facto, la Constitución la destituye conforme al artículo 191, esa es de inmediata sanción política, y aparte de la sanción política, la sanción administrativa, civil y penal, que son autónomas e independientes. El Contralor abrió el procedimiento en cuanto a la inhabilitación, y el resultado de ese proceso fue la inhabilitación por 15 años. Esa es la razón por la que ella se encuentra inhabilitada. Y su partido no pudo inscribirse, no pudo accesar al sistema transparente que tiene el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, tal y como fue referendado por el propio Centro Jimmy Carter, porque ese movimiento no es ningún partido ni cumple con los requisitos, por lo tanto no tiene acceso a las claves, no puede participar o un movimiento, porque las organizaciones políticas en Venezuela, de acuerdo a la ley especial, tienen que cumplir con cierto porcentaje, firmas, De votantes, afiliaciones. tiempos, y por supuesto ella no cumple con nada de eso. Pero el relato occidental, el relato norteamericano, es que en Venezuela se han violado. Tristemente oímos al presidente Lula y también al presidente Petro pronunciarse al respecto. Entendemos la disculpa tácita del presidente Petro una vez que estuvo en Venezuela, y por supuesto yo en lo personal espero la disculpa del presidente Lula, no a mí en lo personal, a nuestro pueblo, porque el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, está supeditado a el pueblo soberano de Venezuela, y es a él a quien se le señala cuando se trata de tergiversar o cuando se trata de manipular
el tema relacionado con esto. Indefectiblemente le debe una disculpa a nuestro pueblo. Vamos a ir, vamos, me integro, vamos a ir en Venezuela, digo, por ser parte de la patria grande, a elecciones. ¿Qué garantías dirías que hay para que el diario Clarín de la Argentina, el multimedio Clarín de la Argentina, que es muy poderoso en Latinoamérica, no Ajá. tenga excusa para decir que no hubo transparencia en los comicios? Sí, bueno, en principio entender, Alejandro, que el sistema, que el poder electoral en Venezuela viene y emana de un proceso constituyente convocado por el presidente Hugo Chávez el mismo día que asumió la presidencia de la República, cuando alza su mano izquierda frente a la anterior constitución y dice, juro ante esta moribunda constitución, ¿sí? Es desde ese momento que su verbo atraviesa todo el colectivo a nivel nacional, entendiendo que de inmediato iba a convocar a un proceso constituyente. Y ese proceso constituyente fue consultado al pueblo, el pueblo aceptó la consulta del sí, y luego, por supuesto, fue aprobado por el propio Poder Constituyente la nueva Constitución. Y es allí donde el pueblo, el soberano, se da entre el poder público nacional en Venezuela está integrado por 5 poderes. Uno de esos poderes es el poder electoral. Es decir, lo primero que hay que resaltar es que el poder electoral en Venezuela emana de la propia voluntad del soberano. Pero además ¿Es de voto esto, es electrónico? importante resaltar, pero además de eso es importante resaltar, ¿no? Que la directiva que maneja el Consejo Nacional Electoral es elegida por el propio pueblo. El propio pueblo, de forma indirecta a través del Parlamento, elige a los directores. Pero además, el proceso, todos los procesos en Venezuela, desde su inicio hasta el final, incluyendo las auditorías que son 14, antes, durante y después del proceso, se hacen en presencia del soberano, en presencia de los veedores, en presencia de los acompañantes, en presencia, sí, de todos los que acompañan los procesos electorales en Venezuela de todas partes del mundo. ¿Qué es lo importante resaltar aquí? Lo importante de resaltar aquí es que nuestro sistema es un sistema catalogado como el sistema más moderno, electrónico, ¿sí? Y transparente del mundo por el propio centro Jimmy Carter. Pero es que nuestro voto desde el 2004 es un voto electrónico, pero además de eso se incorporó la digitalización del sistema, lo que garantiza que a una huella, un voto. Es decir, no pueden votar doble, no puede votar un muerto, no pueden votar los niños, no pueden repetir votos bajo ningún concepto, que eran todos los vicios que se traían en el concepto de la Constitución del 61, en la que solo se votaba por el color de un tarjetón y eran los partidos adentro los que realmente elegían quiénes iban a ocupar estos cargos, ¿Y ¿no? esas máquinas funcionan Importantísimo. por internet? Y además, una de las grandezas de ese sistema es que estas máquinas no requieren de conexión, como decimos y la llamamos Wi-Fi, o sea, electrónica, para evitar casualmente el El hackeo hackeo, del que sería objeto, por supuesto, de los centros de inteligencia norteamericanos, del claro. Mossad, del CI5, del CI6. ¿Por qué? Del MI5 y del MI6. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto cómo tratan de vulnerar todo el sistema. Entonces el sistema, las máquinas no tienen conexión Wi-Fi para evitar el hackeo nacional o el hackeo internacional. ¿Y cómo se Entonces, bueno, sabe estas son más, que no fueron alteradas las máquinas? bueno, hay todo un proceso que se inicia porque desde el inicio hasta el final, por ejemplo, ahorita que se acaba de iniciar todo ese proceso, ya nos acompaña la Unión Europea, ya nos acompaña Naciones Unidas desde el conocimiento público, ¿no? Que ellos son observadores, son veedores, y por supuesto vamos a tener una gran cantidad de acompañantes internacionales en Venezuela, de todas partes del mundo, que por supuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Cancillería invitarán en su oportunidad. Muy, muy importante saber que todo lo que es
el proceso de la herradura, como la llamamos nosotros, la identificación de la huella, de la tinta que se usa, del marcaje, todo esto se hace en presencia de todas las organizaciones políticas en Venezuela, tienen cada uno sus testigos, tienen al pueblo, tienen a los veedores, a los observadores, a los acompañantes, ¿no? Y además de eso, al final se cierran los libros, se totalizan los libros y la máquina debe dar un total en una lista, así como cuando se sacan las facturas del Sí, sí. supermercado, ¿no? Ujú. Como es, y ahí da el total y deben cruzarse y frente a cualquier diferencia o incompatibilidad de inmediato se hace las auditorías correspondientes en caliente. No hay forma de vulnerar el sistema en Venezuela. El sistema en Venezuela es un sistema que no han podido descalificar pese a los ataques de la canalla mediática, incluyendo por supuesto ese panfleto llamado El Clarín en Argentina, que es hermano gemelo de Caracol en Colombia y de toda esa red de los monopolios occidentales que forman parte de las corporaciones de la desinformación que solo responden a ese mundo unipolar Una sola que línea hoy está editorial. en, que hoy está en decadencia, pero la verdad verdadera es que están haciendo un nuevo mundo multicéntrico, multipolar y pluricéntrico para hacer el contrapeso, incluyendo, por supuesto, al relato comunicacional. ¿Cómo ves, y ya para ir finalizando, cómo ves ese mundo que están haciendo y este mundo que por lo menos para mí, no para mi ley, pero para mi concepción, está en retroceso, que es el mundo anglosajón, especialmente el norteamericano, y que creo que lo hace más peligroso para nuestra región? Acabamos de tener la visita de la jefa del Comando Sur, vienen a instalar bases aquí. Gran Bretaña se está adueñando día a día con más cantidad de territorio marítimo argentino sin que la Argentina responda a esa ocupación permanente. Lo veo más agresivo al imperialismo en retroceso, y ni hablemos si a Ucrania le sale el tiro por la culata a la OTAN, ahora que está entretenida en Medio Oriente. ¿Cómo ves ese proceso y cómo ves el impacto en nuestra patria grande? Bueno, en principio hay que conectar, no pueden haber análisis sin el uso de la historia y de la geografía, ¿no? Todos en el mundo conocemos la operación especial que se inició en Ucrania en virtud del genocidio que se cometía en contra de la población rusa desde el 2008, ¿no? Por supuesto que se agudizó desde el 2014, pero entendemos por supuesto que el conflicto es entre Estados Unidos y Rusia, lo que se llama una guerra proxy, donde se utiliza un tercero, que es la fachada, en este caso Ucrania, y con el brazo armado de la OTAN, que nació hace 75 años con la intención de garantizar la paz en el mundo, pero se convirtió realmente en el brazo armado para todas las guerras que hemos visto en estos últimos 75 años. Primero entender eso para poder contextualizar. Y a partir de allí, entiendo yo desde mi visión de analista internacional de la geopolítica y del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, que con respeto a mis compañeros y colegas, creo que más allá de una operación militar, es el impulso, fue el inicio del nuevo orden multipolar y pluricéntrico, porque esto lo que hizo fue despertar los polos de poder de los que nos habla el profesor y maestro filósofo Alexander Dugin, el ruso que acompaña en geopolítica al presidente Vladimir Putin. Pero también es importante entender que el día de ayer, cuando se realizó esta operación de Irán, de contra defensa de Irán contra el Estado sionista de Israel por el bombardeo hecho a una embajada En Siria. de ellos en Siria, específicamente a la sección consular, donde murieron 13 personas, todos iraníes, y que por supuesto Irán había anunciado una respuesta contundente y ya la conocemos con detalle, está ahí en las redes. Vimos, el mundo entero vio cómo Estados Unidos y cómo el Reino Unido quedaron paralizados frente a esta operación exitosa que hoy quieren
invirtiendo el relato, hacer ver que fue un fracaso de operación cuando la realidad es otra El y cuando los hechos 99% de los misiles fueron derribados por Israel. sí, y sí, la mentira siempre como el principio del relato comunicacional occidental. Bueno, allí vimos toda una operación extraordinaria, pero además el rey quedó desnudo. Estamos hablando de Estados Unidos y del Reino Unido frente a aquella operación inédita porque Irán jamás había atacado a Siria, perdón, A a Israel. Israel y en este caso eso ante los ojos del mundo permitió hacer una lectura desde la geopolítica porque por supuesto toda esa operación fue seguida desde los centros más importantes de la geopolítica militar, de la geopolítica de la tierra, etcétera, etcétera. Y allí China, allí Rusia y por supuesto el propio Irán pudieron darse una visión real de lo que son más allá de la propaganda que utilizan para visualizarse como los intocables en el mundo. Oír al presidente Vladimir Putin cuando explica que de intervenir Estados Unidos o cualquier otro país en este conflicto, Rusia se hacía parte del mismo de inmediato y que estaba claro que eran dos bandos. Ese fue el término utilizado, que uno de los bandos estaba integrado por Rusia, por China, por Irán, por Yemen y por supuesto el otro bando, ya sabemos cuál es, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, es decir, lo que queda de la Unión Europea en el sentido del brazo armado de la OTAN, porque sabemos que Europa fue destruida desde todo punto de vista y estos 27 países no tienen el arsenal ni el número de militares para un enfrentamiento, pero a partir del verbo del presidente Vladimir Putin tenemos que entender que realmente aquí se erige el nuevo orden mundial, el nuevo mundo multipolar y pluricéntrico del que nos habló Chávez hace más de 15 años. Es importantísimo para concatenar con la región que, eh, alusivo al acertado comentario que hacías sobre el Comando Sur y las expresiones vergonzosas de Laura Richardson cuando se refiere a los recursos de la región como nuestros, pero además la vergonzosa actuación del presidente fascista, sionista, servil, arrastrado a los intereses del imperio norteamericano, de sus aliados y del sionismo, permite el, la instauración de una nueva base militar en la Tierra del Fuego, en las Malvinas, y por supuesto allí tenemos que tener claro que la lucha de civilizaciones, la civilización del mar y la civilización de la tierra, esas teorías que por supuesto Sí. Dugin siempre nos enseña, hay que rescatar en este momento la teoría de Nicholas John Spigman, profesor de la Universidad de Yale, ¿no? En relaciones internacionales, que nos explica acertadamente por qué eh, toda la zona facilitada en Argentina está vinculada casualmente a los bordes del río que atraviesa todo el país, que viene, por supuesto, desde la Guayana Esequiba, donde ya han instalado unos núcleos de bases militares, porque tienen claro que todos esos ríos unidos constituyen el eje principal de poder. ¿Por qué? Porque ellos no han abandonado las teorías de la civilización del mar y por supuesto nosotros tenemos que tener claridad en este momento histórico, sobre todo si llegara a escalar el conflicto cuando Venezuela es el mayor reservorio de petróleo del mundo. Es una situación, en mi opinión, muy delicada y que en política no podemos subestimar nada porque la ingenuidad en política se paga con la muerte no física, sino con la muerte política
de nuestros proyectos. Entonces, como hermanos latinoamericanos, y desde el rol que nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, con mucha seriedad y responsabilidad, tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque nuestros conversatorios, nuestras conferencias, nuestros acercamientos, sobre todo al pueblo, sean de forma clara, llana, transparente y lo más potable posible, con la intención no de que tengan conocimiento, sino que se apropien de conocimiento, porque sin una visión geopolítica Claro. no es posible defender ni el proyecto ni la patria. Entonces, Así es. esto que hoy hacemos, esta invitación que tú me haces hoy, yo la agradezco, más allá del acercamiento, del relacionamiento de dos países hermanos, de dos camaradas, porque es el aporte que tenemos que hacer en este momento de la guerra híbrida Así que va es. al subconsciente colectivo, que manipula la mente de nuestros pueblos. El mayor ejemplo es Argentina en este momento, o Ecuador, por ejemplo, entendiendo que esas guerras de cuarta y quinta generación tienen como objetivo, ¿sí?, apropiarse de nuestros recursos, mientras la Laura Richardson se encarga Richardson se encarga de distribuir el fentanilo en la región, porque ya hizo las proyecciones para ver cómo duermen a nuestros pueblos, como lo han hecho en Estados Unidos. Lastimosamente, esa es la Sinceramente, realidad. y para finalizar la nota, quiero decirte que admiro a Venezuela, porque ha logrado soportar bloqueo, ha logrado soportar tantas calamidades y ahí está en pie el proyecto venezolano y soberano. Y más todavía admiro lo que supo hacer Hugo Chávez los domingos con Aló Presidente, que fue para mí un ejemplo de lo que es esclarecer al pueblo, porque solamente los pueblos esclarecidos pueden vencer. Y nosotros, en la Argentina, por falta de esclarecimiento y formación de los cuadros políticos, bueno, tenemos el resultado que tenemos, un Milei en la presidencia y hoy metiéndonos en una guerra que no nos corresponde, que ni siquiera es una guerra por recuperar nuestro territorio ocupado. No, así que ha sido un placer poder charlar con vos porque realmente admiro mucho a Venezuela en el aspecto tanto comunicacional para con su pueblo como ejemplo de soberanía para todos los latinoamericanos. Sí, es risible a los ojos de la comunidad internacional hoy ver cómo Milei diligentemente llama a fortalecer sus fronteras. Es realmente risible, ¿no? Pero además de esto, es irrisible, pero no es ingenuo en política. Pero además de esto, efectivamente, el arma que permitió atravesar la conciencia de nuestros pueblos fue el verbo comunicacional de Hugo Chávez, y exactamente emanó de ahí, de ese programa llamado Aló Presidente.